Hola mis amigos, en el tablero de ajedrez hay casillas que sin duda alguna aumentan la fuerza de las piezas porque una vez instaladas allí pueden crear amenazas y muchas veces ayudar a dar la estocada final al rey de nuestro oponente. Hoy vamos a hablar de una de esas casillas y es la favorita del caballo blanco y es la casilla de F5, que de cariño la he nombrado como el establo del caballo. Por supuesto, no se nos puede olvidar que para las negras sería la casilla de F4. Acompáñame a ver uno de esos patrones que usan los grandes maestros para derrotar a sus rivales. Empecemos. Tenemos una posición con una estructura de peones casi simétrica, donde las blancas tienen una ligera ventaja gracias a que sus piezas están más activas. Dama a B3, B6 y caballo G a E3. Este caballo en G4 no estaba haciendo nada, pero ahora se dirige a su casilla favorita. Torre a C8. ¿Qué hubiera pasado si las negras hubieran tratado de evitar que el caballo se instale en la casilla de F5? Veamos. G6, alfil a C7, rey a G7. Las negras no podían capturar el alfil por C7, caballo por F6, jaque. Alfil por D8, torre por D8 y ahora un bombazo. Caballo por F6. Y si rey por F6, caballo a G4, jaque, rey a G7, dama a C3, jaque y la posición de las negras es crítica. Caballo a F5. El caballo llega a la casilla de F5, desde donde podrá controlar muchas casillas dentro del campo enemigo. Torre a C6. No se podía jugar G6 por caballo a D6, caballo por D6, caballo a E7, jaque, rey a G7 y dama a G8 es jaque mate. Alfil a D6, caballo a G6. Aquí tampoco se podía jugar caballo por D6 por caballo por F6, jaque, rey a G8, rey a G8 es jaque mate. Alfil a B4, torre a E6, H4. Para continuar con peón H5, H6. A5, alfil a C3. El alfil toma posesión de la gran diagonal negra, desde donde podrá trabajar conjuntamente con el caballo de F5. A4, dama a C4, H5, torre a D1, caballo a F8, caballo a F4, amenazando capturar a la torre en E6 y al peón de H5. B5. No era posible jugar torre a E4 porque vendría torre por D8, ya que no se puede jugar torre por D8, torre por E4. Tampoco se podía jugar torre por C4 porque vendría torre por E8, torre por F4, caballo a E7, jaque, rey H7 y torre por F8 y las blancas están ganando. Dama a D5, torre a B6, caballo por H5, G6 y caballo a H6, jaque. Y las negras dejaron de sufrir. El caballo en F5 es una pieza muy fuerte que domina muchas casillas dentro del campo enemigo, que puede crear amenazas de mate cuando el rey contrario se enroca en el flanco de rey y es muy difícil de desalojar, ya que al jugar peón G7 a G6 debilita el enroque de las negras. Veamos otro ejemplo. En esta posición, las blancas se apresuran a ocupar con el caballo la casilla de F5. Caballo H4, H6, alfil a D2, torre a E8, torre a E1, caballo a F8, caballo a F5. El caballo llega a la casilla de F5
y es que es muy difícil ahora de que las negras puedan desalojarlo de allí. Nuevamente vemos la buena coordinación del caballo y el alfil atacando el peón de H6. Caballo E6, F4, E por D4. La otra alternativa era jugar E por F4 y después de alfil por F4, caballo por F4, torre por F4 y la posición de las negras es crítica. C por D4. Las blancas han logrado poner 4 peones controlando totalmente el centro. C6, D5, C por D5, C por D5, caballo a E7, caballo a G3, torre a C8, alfil a C3, dominando la gran diagonal negra y poniendo indirectamente presión sobre el peón de G7. Caballo a G6, alfil a D4, rey H7, caballo a F5. Como en el ejemplo anterior, tenemos que recordar este patrón. El caballo en F5 combinado con la fuerza del alfil dominando la gran diagonal negra puede ser demasiado molesto para las negras. Torre a C7, rey H1, torre a G8, torre a E3. Si viste el video anterior a este que titulé como el paseo de las torres, ya deberás conocer esta maniobra. Caballo H5, torre E a F3, caballo a F6, torre H3, B5, G4, con la amenaza de jugar peón G4 a G5, una amenaza muy difícil de contener. Las negras lucharon, pero al final tuvieron que tumbar su rey. Pasemos al siguiente ejemplo. En esta posición, a las negras le molesta que la torre blanca en D1 mire con rayos X a la dama negra, por lo que jugaron dama a E7. Esto es un error. Mejor era jugar dama a C8, donde la dama negra iba a estar más pasiva, pero más segura. Caballo D a F5. Ahora las blancas llevan un caballo a la casilla de F5, ya que si las negras aceptan el sacrificio, podrán poner su otro caballo allí. E por F5, caballo por F5. Las negras ahora tienen dos piezas apuntando a la casilla de G7, algo que podría tornarse muy peligroso para las negras. Dama a E6. Las negras no podían hacer mucho, ya que si dama a D8 vendría E5 y el caballo negro no tiene a dónde ir, por ejemplo, D por E5, F por E5, la posición de las negras es crítica. De igual modo, dama a F8, E5, D por E5, F por E5 y las blancas gozan de una gran ventaja. Caballo por G7, rey por G7, E5. Las blancas buscan abrir el centro, pero también ponen de manifiesto que el caballo en F6 no puede salvarse. Rey a F8. Si aquí caballo a G4 vendría, E por D6, jaque, sería un desastre para las negras. E por F6, dama por E1, jaque, torre por E1, torre por E1, jaque, rey a F2 y torre A a E8 y después de unas tantas jugadas más, las negras abandonaron. Pasemos a nuestro siguiente ejemplo. En esta posición notamos la ausencia del alfil de casillas oscuras de las blancas, pero ahora es la dama la que ocupa la gran diagonal para poner presión sobre el peón de G7. Torre F a D1. Esta es la jugada número 20 y la posición es favorable a las negras, gracias a la pareja de alfiles. Alfil a C8. Esto es un error y las negras lo van a pagar muy caro. La simple jugada de torre a E8 les da a las negras la garantía de una buena partida, pero las negras, sabiendo lo peligroso que es un caballo en la casilla de F5, quisieron eliminarlo lo más pronto posible. Torre por D5.
dama a E8. La torre blanca es intocable, ya que si caballo por D5 vendría dama por G7, jaque mate. Tampoco se podía dama por D5 por caballo a E7, jaque, rey a H8 y caballo por D5, y es tiempo de que las negras abandonen. Alfil por C4. En pocas jugadas, las blancas han alcanzado una posición ganadora, y sin ni siquiera intentarlo, las negras se rindieron. Pasemos a ver nuestro último ejemplo. En este ejemplo, podemos ver la importancia de la casilla de F5 en la forma en que las blancas la protegen. Caballo por E7, dama por E7, dama a F3, con la intención de jugar luego caballo a F5, caballo a D7, caballo a F5, dama a F8. Es cuestionable esta jugada, aunque puse esta posición para analizarla con el motor de Lichess y reafirma que es la mejor jugada, ya que después de alfil por F5 vendría E por F5 y torre a C8, y las blancas gozan de una clara ventaja. Alfil a E3, caballo a C5, torre E a D1. Aquí las blancas pudieron demostrar la fuerza del caballo en F5 con una bonita táctica, un sacrificio de caballo que no vieron. Caballo por G7. Las negras deben de capturar el caballo, pero ¿cómo? Si dama por G7 vendría alfil por C5, y las blancas no solo tienen un peón de más, sino que la posición de las negras es un desastre. Pero peor aún hubiera sido rey por G7 por alfil a H6, jaque. Las negras deben de capturar el alfil o si no pierden la dama. Rey por H6, dama a F6, jaque, rey a H5, G4, jaque, alfil por G4, H por G4, jaque, rey por G4 y torre a E3, y las negras no pueden evitar el jaque mate. F6, torre a D6, torre por D6, alfil por C5, torre a D1, jaque, torre a D1, dama por C5, torre a D6 y alfil a F7. Voy a detenerme aquí porque al final las blancas vencieron, pero el punto importante era que las blancas pudieron haber terminado la partida con un hermoso sacrificio que no vieron obviamente, pero que demuestra la fuerza que tiene un caballo en la casilla de F5. Espero que estos ejemplos te hayan enseñado la importancia de aprender estas ideas que puedes llevar a la práctica. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.